Vamos a encomendarnos al Señor para que podamos compartir algo de la palabra, que cada vez la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la da, y es que el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, sea cada vez más claro y conocido en nuestros corazones, sea cada vez más honrado y reverenciado en nuestra vida. Que Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cada vez más ocupe un gran espacio en nuestro corazón y se vaya volviendo la persona más importante en nuestra vida, familiar, laboral y espiritual. Porque cuando nosotros miramos las Escrituras nos damos cuenta que la Biblia es el testimonio acerca de una persona, que ese testimonio lo da otra persona. ¿Quién? El Padre. El Padre da un testimonio acerca de la obra de su Hijo por todas las Escrituras. Pero ese testimonio llega a nosotros a través de la palabra y a través de alguien más. El Espíritu de Dios. ¿Sí? En teología sistemática existe algo que se llama la teología propia. Cuando hablamos de teología, las personas inmediatamente se imaginan en aspectos que son muy difíciles de digerir, pero la teología, cuando va acompañada de la vida espiritual, se convierte en una realidad para la iglesia. La teología tiene que ir acompañada con la realidad espiritual, porque ¿qué es lo que es la teología? La teología es conocer la revelación que Dios ha dado acerca de sí mismo a través de la palabra. Y en esa teología, en ese conocer a Dios a través de la palabra, hay algo que los teólogos han denominado neumatología. Neumatología es una palabra compuesta de neuma, que es espíritu, y logos, o logía, que es palabra, tratado acerca del Espíritu Santo. Y yo siento en mi interior que ese aspecto hoy en la iglesia ha sido muy olvidado. Y nosotros tenemos que volvernos a la palabra, porque el testimonio acerca del Hijo de Dios es un testimonio conjunto. El Padre dio testimonio que envió al Hijo de Dios a la tierra. Primera de Juan nos dice que uno de los aspectos por cual los hombres van a ser condenados es que hicieron mentiroso a Dios porque no creyeron el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Cuando los hombres que no creyeron al Señor Jesucristo, a sus palabras, y se presenten ante el gran trono blanco, van a ser acusados de haber hecho mentirosos a Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. Y el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo está contenido en la palabra. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, muy rápidamente, esto va a ser una panorámica que vamos a considerar hoy, una introducción a la obra y la persona del Espíritu Santo, sin desvincularlo de la persona y la obra de Jesucristo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo el Padre dio testimonio acerca del Hijo, y cuando nosotros vemos los evangelios, vemos al Señor Jesucristo diciendo cosas como esta a los fariseos: si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. ¿Qué entendemos nosotros con esa palabra que está revelando Jesucristo? Que Moisés, cuando escribía, estaba dando testimonio de alguien más. ¿De quién? Del Hijo de Dios, el Verbo de Dios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros miramos muy rápidamente los sacrificios, por ejemplo, en Levítico, cuando empezamos a mirar, nos damos cuenta que Moisés lo que estaba era dando testimonio por anticipado a través del Espíritu de la obra del Señor Jesucristo. Una obra que no podía ser cubierta con un sacrificio. Por ejemplo, la expiación. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo abarca mucho más que la expiación, ¿sí? Abarca mucho más, porque la obra de Cristo también trae paz. O sea que también trae una ofrenda por la paz. Pero no solamente eso, también trae perdón. Entonces también se trae una ofrenda por el perdón. Entonces cuando nosotros vemos a Moisés, lo que estamos viendo es que él está dando testimonio de alguien más, del Hijo de Dios. Pero ese testimonio que Moisés está dando, lo está dando es ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Por qué lo sabemos? Segunda Timoteo 3:16. Toda la Escritura es seoneustas, o sea, esa palabra significa que fue soplada por Dios. Y segunda de Pedro dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo ¿qué? Guiados o llevados. O sea que el Espíritu sopla, inspira a los escritores de la Biblia, y el mismo Espíritu los va guiando en lo que tengan que escribir, ¿cierto?
Entonces la escritura toda, sin ninguna excepción, es inspirada por Dios. ¿Listo? Ese testimonio que dieron los profetas era acerca del Hijo de Dios. Pero había una persona muy importante en la revelación para la iglesia acerca del Dios invisible que no se podía conocer. ¿Quién? El Espíritu Santo. Nosotros creemos la doctrina ortodoxa que ha creído la iglesia desde que se manifestó, que en el ser de Dios hay una subsistencia de tres personas, o como dijeron los antiguos, los patrísticos, hay tres hipóstasis en un mismo ser. O sea, en el ser de Dios, que es un único ser, hay ancladas tres personas, una persona que es el Padre y dice yo, una persona que es el Hijo y dice yo, y una persona que es el Espíritu Santo y dice yo. Hermano, ¿cuándo el Espíritu Santo dice yo? Por ejemplo, en Hechos 13:1, cuando dice, y dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Ese apartadme es a mí, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu se revela como un yo. Entonces la Escritura, creemos nosotros, que nos revela claramente de que entonces en el seno de la deidad, en el seno trinitario, precisamente hay tres personas que cada una tiene un rol para hacer en la creación. Dios diseñó un plan en la eternidad y ese plan lo va a llevar a cabo por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. El Padre hace algo, escoge, predestina, Primera de Pedro 1:3, Efesios 1:5, ¿cierto? El Hijo Jesucristo viene y se entrega y el Espíritu Santo aplica la realidad de toda la obra del Hijo de Dios. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer una panorámica, un prolegómeno acerca de la neumatología, que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Sentimos en nuestro corazón, como lo dijimos ahorita, que el Espíritu Santo en muchas partes y en muchos corazones ha sido relegado a un lugar inferior. Pero el Espíritu Santo es tanto Dios como el Padre. Y el Espíritu Santo es tanto Dios como el Hijo, porque es eterno. Y la cualidad de eternidad solo es atribuida al ser de Dios. Dios es el único ser que tiene eternidad por inherencia propia, no le fue dada. Nosotros ahora tenemos vida eterna, ¿cierto? Por haber creído en el Hijo de Dios, pero fue comunicada. No es propia en nosotros. Lo que es propio a la naturaleza humana es ¿qué? El pecado y la muerte, ¿cierto? Pero la vida, la eternidad es propia del ser de Dios. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, sale el verbo de Dios desde la eternidad y entra al espacio-tiempo, toma forma de hombre, lo conocimos como el verbo de Dios. Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, empezó una obra, ¿cierto? Estuvo con sus discípulos 3 años y medio por el Evangelio de Juan, estuvo enseñándoles algo, pero había una particularidad, que en ese tiempo que Jesucristo estuvo en la tierra, solamente había una persona sobre la cual el Espíritu Santo vivía y habitaba. ¿Quién? El Hijo de Dios. Y una de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que era Dios, una de las cosas más fascinantes es la unión hipostática, que el Hijo de Dios, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, Filipenses 2. Y aunque era Dios, Él no actuó como Dios en los días de su carne. Cuando Jesucristo va a la cruz, no utiliza su deidad para ir a la cruz, sino que va en su propia humanidad, dependiendo del Espíritu Santo. Y es una de las mayores enseñanzas que el Hijo de Dios nos enseña a nosotros, que aunque Él era Dios, podía actuar siempre como Dios, siempre dependió de la obra del Espíritu Santo. Y esa enseñanza pues nos la comunica a través de su vida, a través de su obra y a través de los apóstoles, por los escritos y luego mediante el testimonio del Espíritu Santo, ¿sí? Conocemos nosotros el bautismo del Señor Jesús, que hubo un testimonio acerca de cómo cuando se bautizaba, dice la Escritura, el Espíritu descendía en forma corporal, dice Lucas, como de paloma. O sea, no es que el Espíritu Santo es una paloma. El Espíritu Santo en ese momento, dice Juan, que la ve en forma corporal como de paloma. Entonces, ahí vemos nosotros que a partir de ese momento empieza el ministerio público, por decirlo así, del Hijo de Dios. La vida que Él vivió antes, aunque no hay un registro
en los evangelios, solamente hasta el momento en que fue circuncidado, hasta el momento que fue llevado a Egipto y volvió. Sabemos nosotros que la vida que vivió el Hijo de Dios fue impecable, porque el Padre nuevamente se abren los cielos y vuelve a dar testimonio: este es mi Hijo amado, en él yo me complazco. O sea que todo el tiempo que vivió fue una vida de complacencia al Padre, ¿cierto? Viene el Hijo de Dios, recibe el Espíritu Santo, empieza su ministerio, está con unos hombres que llaman los apóstoles durante 3 años y medio. Durante 3 años y medio Él les enseña, Él les muestra, pero solamente el Espíritu de Dios habitaba en una persona. ¿Quién? En Él, en el Hijo de Dios. En nadie más habitaba el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tenía unas salidas antes del nuevo pacto, que es el derramamiento de la sangre de Cristo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Sansón, ¿lo recuerdan? Que la Biblia tiene una particularidad cuando da el testimonio de Sansón. Dice que el Espíritu Santo venía sobre él, efectuaba lo que tenía que hacer y luego ¿qué? Se iba. ¿Cierto que sí? En esos momentos el cuerpo del hombre no era una habitación permanente para el Espíritu Santo, porque se necesitaba de algo. Se necesitaba de la obra consumada del Hijo de Dios. Entonces viene el Hijo de Dios, ahora el Espíritu habita en él, luego el Hijo de Dios hace algo. Juan 13, vemos nosotros lo que sucede en Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16 y Juan 17, ocurre todo en la noche que el Señor fue entregado. Fue ahí cuando Él comió con los discípulos, fue ahí cuando le lavó los pies a los discípulos, fue ahí cuando el Iscariote salió y lo entregó. Todo ocurrió en esa misma noche. Y en esa misma noche había algo. Juan capítulo, vamos a leer 14 y leamos un versículo, el 2. No, vamos a leerlo desde el 1. Juan 14, versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué el Señor está hablando? Bueno, versos anteriores está hablando acerca de anuncia la traición de Judas, y versos anteriores también anuncia que Pedro lo iba a negar. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, y mire cómo termina el párrafo. ¿Creed también en quién? En mí. ¿Qué vemos nosotros con ese versículo? Que el Hijo de Dios está siendo igual a Dios. Es muy diferente decirle a los hermanos: crean en Dios y crean también en mí. Es completamente diferente, ¿cierto? Crean en Dios y crean en mí. ¿Por qué? Porque tanto el Padre como el Hijo son Dios, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y este es uno de los versículos claves que nosotros debemos tomarlo para poder entender la recepción y para la habitación permanente del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos, la noche que fue entregado, que no se turbaran, no se preocuparan, porque iba a pasar algo. ¿Qué iba a hacer? Él se iba a ir. Primero los alienta. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, ¿cierto? Uno se imagina el cielo con muchas casas, con muchas puertas. Pero lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirle a ellos era que Él tenía que irse a algún lugar, y esa ida a algún lugar iba a provocar algo. ¿Qué? Iba a provocar que hubiesen muchas moradas para Dios. ¿Por qué? Porque en el momento en que Él está hablando, la única morada de Dios era ¿quién? Él, el Padre que habita en mí. Mas cuando Él fuere a la cruz, fuere a su pasión, cuando Él muriese y resucitase, iba a hacer algo. Iba a ascender. Al ascender, se iba a cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham en Génesis, cuando le dijo: en todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa? ¿Cómo las naciones de la tierra iban a ser benditas? Bueno, Pablo lo entiende muy claramente y nos lo explica en Gálatas 3. La bendición para las naciones de la tierra era el recibimiento del Espíritu Santo. De esa manera,
todas las naciones de la tierra que creyeran en Jesucristo iban a ser benditas en Él. Ahí se iba a cumplir esa promesa. Entonces, cuando el Hijo de Dios muriese y resucitase y ascendiese, iba a hacer algo. El Espíritu Santo iba a venir. Y entonces ya el Padre no iba a tener una única morada que era Él, sino que iba a tener ¿cuántas? Muchísimas moradas. Millones de moradas a través de los tiempos y edades. Cada uno de los creyentes en Jesucristo ha sido la morada de Dios. De pasado, de los que están y los que vienen, serán la morada de Dios. Entonces por eso Él le dice, no se turben, aunque yo me vaya, cuando me vaya voy a hacer algo, voy a preparar morada para ustedes, ¿sí? Cuando dice que se va a ir, ese iba a ir a la muerte, porque ese era el lugar donde Él iba a preparar las moradas. El camino para las moradas de Dios era el camino de la cruz. Ese era el camino por medio del cual el Padre estableció para que su Hijo se entregara y entonces los hombres de la faz de la tierra pudieran ser morada del Espíritu Santo, ¿cierto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Más adelante, los apóstoles entendieron a qué se refería esta palabra que habló el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Entonces, en ese contexto de que el Señor le está diciendo a los discípulos que se va a entregar, que va a morir por nosotros y que va a preparar morada para nosotros, es en ese contexto que se habla de la obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros escudriñamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, vemos que el evangelio de Juan tiene una particularidad muy notoria, y es que es el evangelio que habla más acerca de la obra del Espíritu Santo. Sí, Marcos habla, sí, Lucas habla, sí, Mateo habla, pero Juan, el Espíritu Santo guió a Juan para que pudiese registrar aquellas cosas que el Señor Jesucristo dijo acerca del recibimiento del Espíritu Santo y, ojo, acerca de la obra que el Espíritu Santo iba a continuar. ¿Cuál obra? La que empezó el Señor Jesucristo. Esa obra que empezó el Hijo de Dios, esa misma obra la iba a continuar alguien más. ¿Quién? Jesús, el Espíritu Santo. ¿Sí me entiendes? Entonces, en ese contexto es que se introduce entonces lo que han llamado los teólogos la neumatología. Neuma, espíritu, y logos, tratado, palabra, el tratado acerca del Espíritu Santo, la obra y la persona del Espíritu Santo. Nosotros, a medida que vamos caminando con el Señor, desde nuestros inicios de nuestra vida cristiana, a medida que la palabra del Señor se va abriendo en nuestro interior, en nuestro corazón, el ser de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van siendo más conocidos en nuestro interior y vamos nosotros conociendo lo que llamaron los teólogos la Trinidad económica. Los teólogos llaman algo que se llama la Trinidad esencial y la Trinidad económica. ¿Qué es la Trinidad esencial? Específicamente está hablando de que algo que es esencial, algo que es esencia. Quiere decir esto entonces, la Trinidad esencial, que el ser de Dios no sufre cambio, que el ser de Dios no sufre ninguna variación. Dios no puede ser más glorioso porque ya es todo lo glorioso que es. Dios no puede aprender porque Dios es el ser más sabio de todos. Dios no puede crecer en sabiduría porque Él es la mayor sabiduría. Entonces, lo que es Dios en esencia no cambia nunca. Pero lo que llamaron la Trinidad económica es que en el ser de Dios, en relación con la creación, su diseño y su plan con la creación, sí hubo un movimiento. Por ejemplo, el Hijo de Dios no tenía carne, pero ahora el Hijo de Dios sí tiene carne. Y hay un hombre que está sentado en la diestra de la majestad de las alturas. Pero no hubo un cambio en la esencia de Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero en el plan con el hombre, en el desarrollo del plan con la humanidad, en ese desarrollo del plan sí hubo un movimiento. Y ese movimiento es lo que llaman la Trinidad económica. La manera como Dios trata su plan y lo lleva a cabo con la creación. Entonces, en ese aspecto del ser de Dios, de la Trinidad, hay una persona que es la obra, que es el Espíritu Santo, que está llevando a cabo hoy
lo que empezó el Señor Jesucristo. La misma obra que Él empezó, hoy la está llevando a cabo el Espíritu Santo, y por eso la Biblia en 2 de Corintios 3, cuando está hablando del ministerio de la ley, utiliza una palabra muy importante, y es ¿cuál? El ministerio del Espíritu Santo. Así lo dice claramente, ¿cierto? El servicio, el diaconeo del Espíritu Santo. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una panorámica de ver algunos tópicos muy importantes para la vida del cristiano, que es el Espíritu Santo. Nuestra vida como cristianos debe estar basado completamente en la obra de Cristo y la aplicación que el Espíritu Santo hace ¿a quién? A cada uno de los creyentes. La Escritura dice en el Antiguo Testamento, en Zacarías, no es con espada, no es con ejército. ¿A qué se está refiriendo eso? A la fuerza natural del hombre. En la casa de Dios se pueden hacer muchas cosas, pero Dios nos ha dado su Espíritu para que ya no las hagamos con nuestra fuerza, sino que con el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo empezó un trabajo precioso en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces vamos a mirar algunos aspectos muy rápidamente acerca del Espíritu Santo. Entonces empieza el Señor hablándole a los discípulos. A partir del 14 le empieza a hablar de la muerte, de que Él iba a preparar lugar. Luego en el versículo 15 ya introduce entonces la obra del Espíritu Santo. Claro, porque el Señor Jesucristo dijo que Él se iba a ir, pero también dijo algo, iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se va o está con nosotros hasta el fin de los tiempos? Bueno, la respuesta es se va, pero está con nosotros. ¿Cómo así? Claro, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, está en la diestra del Padre. Pero como estamos hablando del ser de Dios, y hay algo propio al ser de Dios, que es ¿qué? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Jesucristo, que también utiliza ese término, ¿cierto? Entonces el Hijo de Dios está en nosotros por el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto de que Él se iba a entregar, dice el versículo 15, después de que Él se iba a entregar, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una de las evidencias y rasgos de un creyente que ama a Jesucristo, ¿cuál es? Que guarda su palabra. Ya lo dijo muy claramente en los versos que siguen, lo dice claramente. En el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El amor hacia Dios no es un amor que está en las nubes. Ay, tan bonito Dios, sentado allá con su barba larga. No, el amor hacia Dios es algo experimental y algo que tiene una realidad y un sustento. ¿Y cuál es el sustento y la realidad? Guardas tu palabra. Si me amáis, hay una evidencia de que tú me amas. ¿Cuándo? Cuando mis mandamientos guardas. Si me amas, hay una evidencia que me amas. ¿Cuándo? Cuando mi palabra guarda. ¿Listo? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y preste atención lo que dice el Señor, y os dará otro consolador. Me llama mucho la atención esa palabra, otro consolador. ¿Qué quiere decir eso? Que ya había uno, que Él mismo era el consolador. Y en el tiempo que estuvo con los discípulos, Él estuvo consolándolos. Lo que pasa es que la palabra consolador es una palabra que es muy difícil en el griego koiné traducirla con una sola frase. ¿Está la Biblia textual acá? ¿Alguien la tiene? La palabra en la Biblia textual dice, el Espíritu de verdad, y si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracletos. La palabra Paracletos es una palabra que tiene muchísimos significados. Significa alguien que está al lado para ayudar, alguien que está al lado para consolar, alguien que está al lado para abogar, como abogado, que esa es la palabra un poco más ajustada, ¿cierto? Entonces, aquí nos dice que cuando Él se fuere, Él iba a hacer algo. Y por la suma de la palabra, sabemos que el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Qué iba a hacer? Iba a enviar otro Paracleto. O sea que el propio Hijo de Dios era Paracleto. Era el que los consolaba.
Vamos a mirar un texto y marque ahí que vamos a volver ahorita ahí. Esto es, vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. A ver. Sí. 1. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Claro que aquí Juan escribe unos 60 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que queremos mostrar es la realidad de lo que estamos hablando. El Señor dijo, yo rogaré al Padre, enviará otro consolador, otro paracletos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Cuáles cosas? Bueno, lo que escribió precedentemente del capítulo 1 hasta el 2. Si alguno hubiere pecado, ¿qué dice la Escritura? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo injusto. La palabra griega para abogado ahí nuevamente es la misma que estamos viendo en Juan, paracleto. Pero mire que aquí no se traduce consolador, ¿cómo se traduce acá? Abogado. ¿Y quién es el abogado acá? Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces no es extraño cuando él utiliza este término en Juan 15, Juan 14. Yo rogaré al Padre y os dará otro paracleto. Pero ese otro paracleto iba a ser dado cuando el Hijo de Dios culminare la obra de redención. Cuando el Hijo de Dios culminare la obra de redención y entrara a la gloria, entonces ¿qué iba a suceder? Iba a dar otro paracleto. Tenía que suceder primero la obra de redención y glorificación del Hijo de Dios para que el otro consolador, el otro paracleto, llegara a seguir su obra, la obra que él empezó. Leamos un versículo ahí en Juan 7. Juan 7 y ahorita volvemos a Juan 14. Juan 7 vamos a leerlo desde el 37. ¿No está muy enredado el asunto? ¿No? ¿Sí? Ahorita las tratamos. ¿Sí? ¿Sí? 37. Juan 7, versículo 37. ¿Sabe la fiesta de los tabernáculos? Dice, en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Este lenguaje era muy utilizado por el Señor Jesucristo. Utilizaba mucho las metáforas, utilizaba mucho las parábolas, utilizaba mucho las comparaciones. ¿Cómo? Esto aquí es una metáfora, ¿cierto? Y entonces aquí nos explica Juan a qué se refería Cristo cuando habló acerca de eso. Esto dijo, o sea, Juan entendió y después escribe aquello que recibió de lo que habló el Hijo de Dios. Esto dijo, o sea, de que de su interior correrían ríos como de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido, ¿qué? Glorificado. El griego, a mí me llama mucho la atención aquí el griego cuando lo examinamos lo que dice. Dice, porque el Espíritu aún no era. ¿Cómo así que no era? ¿No era en qué? En el aspecto de tomar la obra de Cristo y comunicársela a los cristianos. El Espíritu Santo siempre ha existido porque es Dios. Amén. Génesis 1:2. Génesis 1:1. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. 2. Y la tierra llegó a estar desordenada y vacía y el Espíritu de Dios, el Ruach Elohim, se movía, aleteaba sobre la faz de las aguas y del abismo. Entonces el Espíritu de Dios siempre ha estado operando. Pero cuando el griego dice el Espíritu aún no era, es que aún no había tomado de la obra del Hijo de Dios, de toda su encarnación, todo su sufrimiento, todas sus victorias, todo lo que logró, toda la resurrección, la glorificación, y no se lo había comunicado al creyente. Pero se dice el texto, aún no era.
O sea, aún no era en su aspecto económico. Sí era esencial porque siempre ha estado, pero aún no había tomado de la obra del Hijo de Dios y se le había comunicado a los creyentes, ¿cierto? Por eso los apóstoles en su momento a muchas cosas no entendían. ¿Por qué? Porque era necesario la recepción del Espíritu Santo en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando Él venga va a hacer algo que los va a llevar a toda verdad. ¿Quién iba a hacer eso? El Espíritu de Dios. Volvamos a Juan 15. Ahí donde estamos. Juan 14, sí. Entonces, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Otro segundo aspecto. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Porque si sabemos que Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo va a ser Dios. ¿Por qué? La palabra otro, alos, en el griego significa de la misma naturaleza. ¿Cuál? Divina. Va a enviar otro consolador de su misma naturaleza. Jesucristo es divino. Y el otro que iba a venir tenía la misma naturaleza. ¿Era qué? Divino también. Entonces iba a continuar la misma obra que el divino Hijo de Dios había empezado entre nosotros. Y os rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cómo? Para siempre. ¿Cómo entendemos esta frase para siempre? La entendemos a la luz del libro de los Efesios. Vamos a ir a Efesios, marque y vamos a volver. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, versículo 13. Mire cómo Pablo nos explica esta palabra que dijo el Señor Jesucristo, que el otro Paracleto iba a estar con nosotros para siempre. Efesios 1:13. En él, en el Hijo de Dios, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en el evangelio de la salvación, fuisteis sellado con el Espíritu de la promesa. Entonces, en el momento de la muerte del Hijo de Dios, de su ascensión, el Espíritu Santo iba a ser enviado para que ahora sí pudiese el corazón y el espíritu del hombre recibirlo para una habitación permanente, una morada permanente para siempre. Aquí dice que cuando creímos en el Evangelio sucedió algo. Inmediatamente fuimos sellados ¿con qué? Esa es una de las obras del Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir entonces que somos propiedad de Dios. Le pertenecemos a Él. Y hay algo que caracteriza a cada uno de los creyentes, y es que el Espíritu Santo, como habitación permanente y eterna en el corazón del creyente. Hermanos, nosotros, cuando hablo de nosotros, me estoy refiriendo a todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Somos la morada del Dios Trino. El Señor Jesús dijo ahí mismo en Juan: si el que me ama y guarda mi palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él. Entonces, lo que hace la obra de Jesucristo es que da acceso para que el Dios único, por el Espíritu, pueda venir a vivir en el corazón del hombre. Increíble. El Dios que creó los cielos y la tierra nos haya creado y nos haya diseñado con un elemento propio para la morada del Espíritu. ¿Cuál? El Espíritu. O sea, nosotros tenemos espíritu es por esa razón. Nosotros tenemos espíritu, precisamente Dios nos diseñó de esa manera porque estaba pensando en algo. ¿En qué? En vivir en el hombre, en el interior del hombre y ser uno con el hombre. Estar en comunión eterna con el hombre. Por eso Dios nos pensó con espíritu. Algo increíble. Él no tenía necesidad de eso. La comunión que siempre ha tenido el Padre con el Hijo en el Espíritu ha sido completa, perfecta y eterna. No le falta nada. El Padre ama al Hijo y el Hijo ama al Padre, y ese amor se da y se devuelve en la esfera del seno trinitario. El Padre se lo devuelve, el Hijo se lo devuelve, el Padre ama, el Hijo es el amado y el amor es ese Espíritu Santo que va recirculando el amor en el seno de la deidad. Dios no tenía necesidad de crear un hombre para habitar con él, pero nosotros vemos
la manera en que Dios amó al hombre. Hizo muchas cosas por nosotros. No tenía necesidad. Todo lo tenía en la eternidad con el Padre y el Hijo. No había nada más suficiente que la comunión de ellos. No había nada que estorbara, nada que sobrara, pero más sin embargo nos consideró en la creación para hacernos en comunión. Por eso la comunión es un aspecto tan importante en la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque la comunión es algo que no aprendimos de nosotros mismos, porque si fuera por nosotros siempre estuviéramos solos. Pero la comunión la aprendimos es del propio Dios. Nos creó para que fuéramos en comunión con su Hijo, Filipenses 1, ¿cierto? Entonces, cuando dice la Escritura en Juan 15, el Espíritu Santo estaría con nosotros para siempre, era entonces en el momento de creer que nos iba a sellar. Y entonces el cuerpo del hombre, del creyente, se iba a volver una habitación permanente del Espíritu Santo. Pero no como una fuerza, como dicen los mal llamados testigos de Jehová. No, es una persona que interactúa con nosotros, que nos habla, que nos limita, que nos dice semáforo en rojo, no siga, si sigues estrella. Pero también nos dice semáforo en verde, siga. Esa es la voluntad de Dios. Por ahí quiere que Dios se meta. Por ese lado, siga haciéndole. ¿Sí me entiende? Es una persona que está con nosotros y en nosotros, guiándonos a toda realidad, guiándonos a toda verdad y guiándonos a algo muy particular que es el mismo sentir del Padre. ¿Cuál? Al testimonio del Hijo de Dios. Por eso, hermano, no hay nada más importante en la Escritura y en nuestra vida cristiana que el Hijo de Dios. Eso es lo más preeminente, Jesucristo. A medida que vamos viendo la Escritura, no podemos hacer otra cosa más que maravillarnos con lo glorioso y preeminente que va haciendo el Hijo de Dios en nuestro corazón. Por eso la palabra es algo muy importante para la vida del cristiano, porque en la palabra se va conociendo lo que Dios dice acerca de su Hijo a través del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Volvamos a Juan 14. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Juan 14, 15, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si leemos descuidadamente este versículo, vamos a creer que el Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Pero el Espíritu Santo no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el Hijo de Dios y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué hay una unidad tan profunda en lo que está diciendo Cristo? Le está diciendo, el mundo no puede conocer al Espíritu Santo porque no lo ve, pero ustedes sí. Está con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué? Por la unidad compuesta de la naturaleza divina que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Donde está el uno está el otro. Donde está el Padre está el Hijo. Donde está el Hijo está el Padre. Donde está el Espíritu está el Hijo. Y donde está el Espíritu está el Padre. No se puede desvincular a ninguna de las personas divinas. Por eso el Señor Jesucristo dice, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Y los judíos lo iban a apedrear porque si Dios descansó el séptimo día, ¿cómo va a estar trabajando? Ellos no entendían lo que hablaba el Señor Jesucristo. Si no entendían los apóstoles que creían en Él, mucho menos aquellos que están en contra de Él. Entonces, ¿cómo están trabajando? Por el obrero divino, el Espíritu Santo, el Paracleto, hermano. Entonces, la vida de Cristo nos enseñó, uno de los muchos aspectos que nos enseñó es precisamente a depender de la obra del Espíritu Santo, a depender de la guianza y de la dirección del Espíritu Santo de la misma manera que lo hizo Él. Si el Hijo de Dios hubiese ido a la cruz como Dios, muy fácil se hubiera bajado de la cruz, suelta los clavos, desintegra este universo y se acabó esto y vámonos. Pero más sin embargo, Él dependía siempre del Espíritu Santo para hacer toda la obra que Él hizo. Continuemos más adelante, unos versos más adelante. Verso 26. Más el Paracleto, en la textual vuelve a decir nuevamente Paracleto, Reina Valera 60 dice el Consolador, el Espíritu Santo, y preste atención a esta palabra, a quien
el Padre enviará. Mira lo que dice el texto. El Espíritu Santo es un quién. Y quién es una cualidad para una persona. A quien el Padre enviará en mi nombre. Y mire lo que va a hacer el Espíritu Santo. Él, el Paracleto, os enseñará ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién estaba haciendo esa obra primero? El Hijo de Dios le estaba enseñando todas las cosas verdaderas que los discípulos debían conocer acerca del reino de los cielos. Todo lo verdadero, el Hijo de Dios, en esos 3 años que estuvo con ellos, les estuvo enseñando. Por eso el evangelista dice lo que Jesucristo enseñaba, hacía y enseñaba. Más o menos dice el texto. Entonces, en esos 3 años, Él estaba instruyéndolos, Él estaba enseñándoles. Pero ahora que Él se iba corporalmente a la diestra de Dios, alguien más iba a continuar haciendo ese trabajo, de seguir enseñando. Por eso, esto no quiere decir que va a anularse los ministerios que el Espíritu Santo estableció en la iglesia. No, siguen existiendo todos los ministerios que el Espíritu Santo dio. Pero, aunque existan los ministerios, tú vas a aprender las cosas desde el interior. ¿Usted me entiende? Los hermanos, los diferentes servicios en la casa de Dios, tienen algo que hacer en la casa de Dios, muestran la palabra, enseñan cosas por la realidad del Espíritu, pero el que te va a decir desde el interior qué es real va a ser el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a enseñar a ti todas las cosas, ¿sí? Y va a hacer algo más. ¿Qué más? Y os recordará todo lo que os he dicho. Por eso, cuando nosotros examinamos, por ejemplo, digámoslo así, el Evangelio de Mateo. Mateo escribe algo y lo que está viendo Mateo en lo que está sucediendo, por ejemplo, con Jesucristo, que fue enviado a Egipto para que fuera guardado, para que Herodes no lo matara. Y entonces dice Mateo por el Espíritu Santo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Se entienden? Luego más adelante dice, cuando hubo la matanza de los niños, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Entonces, ¿cómo estaba Mateo haciendo eso? El Espíritu Santo le iba recordando todo lo que Cristo le iba diciendo. Y el Espíritu Santo iba abriendo la escritura en el corazón de Mateo y le iba mostrando esto. Hablaba de Jesucristo. Sí, eso tenía un cumplimiento en la obra del Señor Jesucristo. Y así sucesivamente en las muchas cosas, ¿cierto? Y no solamente para el tiempo que se escribió el texto, para ahora. El Espíritu Santo siempre a nosotros, en los momentos que necesitamos, nos va a recordar su palabra, ya sea para consolarnos, ya sea para exhortarnos, ya sea para rearguirnos, ya sea para presentar defensa de la fe en los diferentes aspectos. Entonces ahí va a estar el Espíritu Santo. Pero lo que el creyente, lo que no debemos hacer nosotros es no permitir que la obra del Espíritu Santo siga su flujo normal. ¿Cómo sucede eso? Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos lo que le desagrada al Señor, lo que estamos haciendo es que ya el Espíritu Santo no va a encontrar una salida para la comunicación de la vida divina. ¿Por qué? Porque hay algo que lo está obstruyendo y es ¿qué? El pecado. Por eso es necesario y menester que el creyente cada día se esté limpiando bajo la sangre del Señor Jesucristo. Porque lo dice el texto, que más adelante de pronto lo vemos, no con tristeza al Espíritu Santo. O sea, no lo entristezcan. ¿Cuándo se entristece el Espíritu Santo? ¿Cierto que sí? Entonces nosotros limitamos el rango de acción del Espíritu Santo cuando vivimos una vida pecaminosa desligada de la vida de Cristo. Entonces cuando se vive esa vida así, el Espíritu Santo entonces no tiene lugar cómo salir a la luz. ¿Por qué? Porque por causa del pecado en el corazón del cristiano. Y estamos hablando del cristiano, no estamos hablando del inconverso. El que no es creyente no sabe nada de lo que estamos hablando. Y no mora el Espíritu Santo en ellos. Entonces el Espíritu Santo iba a hacer algo. Nos iba a recordar todo lo que yo he dicho.
¿Sí me entiendes? Entonces, el Espíritu Santo, hay un problema hoy con algunos movimientos pentecostales que exaltan en sobremanera la obra del Espíritu Santo y colocan al Espíritu Santo como el centro de la reunión cristiana, ¿cierto? Y dejan de un lado lo que el Padre y el Espíritu están enfatizando. Aunque el Padre es todopoderoso, el Padre no dio testimonio de Él, dio testimonio de su Hijo. El Espíritu Santo es todopoderoso porque es Dios, sí, pero no dio testimonio de Él, dio testimonio del Hijo de Dios. Pero el Hijo hace algo, le devuelve la gloria al Padre. Yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la que me envió, ¿cierto? Entonces mire lo que va a hacer el Espíritu Santo. Nos recordará que todo lo que yo, o sea, lo que el Hijo de Dios ha dicho, eso es lo que va a recordar el Espíritu Santo. El testimonio del Hijo de Dios. Entonces lo que va a hacer el Espíritu Santo es lo mismo que ha hecho el Padre. ¿Qué? Dar testimonio del Hijo. Y el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a una sola cosa, al testimonio del Hijo de Dios. No nos va a llevar fuera de eso. Cuando ustedes vean que el Espíritu Santo está llevando a los creyentes a un testimonio fuera del Hijo de Dios, tienen que prestar atención. Porque ese no es el sentir del Espíritu Santo. El sentir del Espíritu Santo es uno. Nos va a recordar todo lo que el Hijo de Dios ha dicho. En todo momento. A eso nos va a llevar el Espíritu Santo. Nos va a llevar a esa obra preciosa de recordarnos para fortalecernos, para darnos esperanza en todo lo que el amado Hijo de Dios vino a hacer y vino a decir, hermano. Entonces creemos nosotros que el Paracletos, el Espíritu Santo, en muchos lugares ha sido relegado a un lugar que no se debe colocar. El creyente, nosotros debemos tener una dependencia del Espíritu Santo en todo momento, ¿sí? Nosotros no dependemos de nosotros. La obra en la casa de Dios no depende de nosotros. Usted se imagina donde la iglesia y la obra y la edificación dependiera de nosotros, no existiría iglesia, hermano. Depende del Señor y depende del Espíritu Santo. Entonces, la palabra misma nos va a llevar entonces a que volvamos nuestra mirada hacia el interior, donde está el Espíritu Santo, porque cuando la volvemos a Él, Él va a hacer algo automáticamente, nos va a llevar al Hijo de Dios. Pero cuando nos lleva al Hijo de Dios, el Hijo de Dios nos va a llevar a alguien más. ¿A quién? Al Padre. O sea, es un testimonio compartido, es una gloria compartida, ¿sí? Entonces, hermano, lo que vimos hoy es una introducción a la persona y a la obra del Espíritu Santo. Dios mediante, después de pronto podríamos continuar un poco más los aspectos de eso. Vamos a parar por el momento, entonces. Vamos a agradecerle al Señor el tiempo que pudimos compartir esto, hermano. Amén. Padre, oh Señor, hoy te glorificamos porque cada vez más abres nuestro corazón para conocer esa obra preciosa que estás haciendo por el obrero divino, el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre contar con Él, Señor. Oh Paracleto, tú dijiste, Señor, que nos iba a llevar a toda realidad. Y la realidad es el conocimiento interior acerca de tu Hijo. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos. Padre, gracias porque nos llevas a tu palabra a conocer estos aspectos muy importantes para nuestra vida cristiana, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien es enviado por el Espíritu Santo, el Consolador divino, Señor. Oramos para que tú fructifiques tu palabra, Señor, y pueda dar fruto en el corazón de tu casa, Señor. Guárdala, que la atesoremos en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús.